Hola, buen día alumnas y alumnos. Bueno, en esta ocasión les traigo un pequeño resumen de lo que implicó el primer espacio abierto de aprendizaje de la semana integradora número 3. Tuve algunas dificultades con mi conexión, sin embargo sí pudo llevarse a cabo gran parte de este espacio, pero como idea también me surgió que podemos hacer resúmenes muy concretos de lo que conlleva cada una de las sesiones, para que de esta forma quien quiera tener a la mano recursos o elementos como muy concretos pueda revisarlos de forma más rápida, sin que tenga que estar entrando a detalle a cada una de las preguntas y a cada uno de lo que se explica en estos espacios. Bueno, sin más preámbulo, presento lo que será este primer espacio, el resumen de este primer espacio. Para ello pues me hago pequeño. Igual cancelo la captura la captura del OBS, de la cámara. Bueno, se tocaron algunos elementos en este espacio muy concretos, muy rapiditos. Decíamos que la sesión estaba dividida en tres temas fundamentales, que era el de fuentes de información, investigación social y algunos elementos de lo que es la investigación. En ese sentido, exploramos cada uno de estos elementos. Hicimos en primer lugar un pequeño resumen de lo que era la semana integradora número 2. Veíamos que algunos de los temas que se tocaron fue la investigación científica, que es aquella investigación que se realiza en las ciencias naturales y sociales para llegar a lo que se determina o lo que es llamado la realidad. Algunos la llaman también lo que es la verdad, pero en términos más concretos sería lo que es la realidad, o lo que para esta parte del área del conocimiento sería la realidad, porque recordemos también que la realidad en este aspecto de las ciencias sociales es creada. Bueno, veíamos en esa semana 2 se hizo un esbozo de lo que son los avances científicos y su impacto en la sociedad. Describimos diferentes avances científicos que eran posteriores a lo que es la Ilustración, avances científicos como el invento de la computadora, los automóviles, mencionaron mucho la pila de Volta, la penicilina, las vacunas, etcétera. Bueno, déjenme nada más primero verificar que sí está grabando. Entramos también en lo que son metodología cualitativa y cuantitativa. Decíamos que la cualitativa es aquella metodología que busca más enfocarse a las cualidades de lo que se estudia, y la cuantitativa busca más cantidades, la cuantificación de la investigación. Una metodología no es más que el método, la forma en que se llega a esto que llamamos la realidad, los métodos que ocupa la ciencia. También entramos en lo que fueron las sociedades del conocimiento. Decíamos que las sociedades del conocimiento son aquellas sociedades o comunidades del conocimiento, son aquellas comunidades que utilizan el conocimiento para la creación, o más bien para el desarrollo social que se va teniendo de una sociedad. No solo se tiene la información o no solo se tiene el conocimiento por sí, sino es parte importante del desarrollo de la comunidad. Bueno, uno de los elementos dentro de las generalidades del módulo, para no entrar tanto a detalle de cada uno de ellos, era lo de el plagio. Recuerden, no se puede copiar y pegar, se debe de hacer citas textuales, paráfrasis o interpretar con palabras propias. De igual forma, entramos a lo que era esta parte de opina sobre tu facilitador y sobre tu módulo. Básicamente esas serían como dos de los elementos principales para esta semana. Recuerden que si no opinan sobre el módulo y si no opinan sobre el asesor, no podrán acceder a la última semana, la semana integradora número 4. También ya dentro de los temas vimos un tema muy importante, que es el de fuentes de información. Acá se hacía un esbozo muy importante porque decíamos que había diferentes tipos de fuentes de información,
que derivado de lo que son las sociedades del conocimiento y de la información, existe una cantidad impresionante de información en la red. Ya no se genera la información por día, se genera por segundo, por minuto. La cantidad de información y de datos es impresionante. En ese sentido, teníamos que tener estos criterios de búsqueda de información, de saber cómo identificar la información y con ello aprender a utilizarla. Hay diferentes tipos de información y también es contextual en ese sentido. Por ejemplo, si nosotros queremos saber algún tipo de, como les decía, algún tipo de chisme, por así llamarlo, por ejemplo, quiero saber dónde nació Lionel Messi, por ejemplo. No tengo que recurrir tanto a una revista científica. ¿Por qué? Porque es información como muy coloquial, no coloquial, como muy común, de uso común para otro tipo de procesamiento de información, que no necesariamente es cuestiones académicas, va más a cuestiones de espectáculo, como dicen, del mundo de la farándula, etcétera. O sea, busco y me sale en Wikipedia que nació no sé, creo que es Rosario, Argentina. Nada más le decimos pues nació en tal lado, o de repente queremos buscar cómo se llega a la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. De igual forma, no tenemos que entrar a una biblioteca para revisar los archivos históricos de los mapas, no, simplemente le ponemos en el buscador cómo llegar a la SEP en la Ciudad de México, ya nos dice dónde está, cómo llegar, etcétera. Entonces depende del tipo de búsqueda que deseamos hacer. En este sentido, si yo quiero saber sobre la contaminación ambiental y el impacto que tiene en mi estado, no voy a entrar a un TV y Notas o a un foro de Facebook, no, ya es otro tipo de búsqueda la que tenemos que hacer. En ese sentido, contamos con información confiable y no confiable. Para fines académicos también tenemos que mencionar esto, o sea, para fines académicos se divide en confiable y en no confiable. Y decíamos que algunas de las características de las fuentes confiables es que deben proceder de sitios confiables como universidades, instituciones, páginas oficiales, bibliotecas virtuales. Deben de contar con referencias bibliográficas, en ocasiones no cuentan con ella por el tipo de fuente. Por ejemplo, veíamos que los decretos de la nación, leyes de determinadas leyes, diarios oficiales no contienen fuentes de información como tal. ¿Por qué? Porque es una discusión que se va llevando a cabo y son acuerdos a los que se llegan. Regularmente tienen un autor, año de publicación, datos de ubicación en general. Es decir, podemos decir, este libro es de tal, es como en las familias. Por ejemplo, nosotros tenemos datos de ubicación en determinado momento, por ejemplo, apellidos, género, lugar de nacimiento, de forma que podemos decir, a ver, ¿quién es el asesor Osvaldo Feliciano Díaz Romero? Se apellida Díaz Romero, es de la ciudad de Oaxaca, entonces podemos ubicar. De igual forma, en lo que son fuentes de información podemos ubicar, podemos decir, este artículo o esta información procede de esta revista científica que fue escrita en Chile por los autores Ramírez y Córdoba. Además se titula de tal forma y está dentro de la revista científica fulana de tal. Entonces eso es lo que nos da las fuentes de información y en ese sentido la información confiable tiene esos datos de ubicación. Se recomiendan fuentes recientes, menores a 5 años, algunos autores mencionan que menores a 10. Se sugiere el uso de fuente privilegiando revistas electrónicas, libros físicos y electrónicos también, y páginas oficiales. No todas las fuentes confiables son recientes. Hacíamos aquí, por ejemplo, unos ejemplos de cómo hay fuentes que no son recientes. Por ejemplo, las obras completas de Freud, El Quijote de la Mancha, si la última versión fue escrita en 1957, no podemos decir esta obra ya no sirve o ya caducó, porque son obras de cierto sentido universales y que no van a tener caducidad como tal. Lo importante sí sería revisar la última versión. Bueno, hacíamos un pequeño esbozo o un pequeño ejemplo de qué fuentes son confiables y no confiables. Acá les presento Redalí, que era una fuente confiable.
Facebook, que no era tan confiable, o más bien no es confiable, no es nada confiable, y también entrábamos en esta parte de que Wikipedia no es confiable porque nosotros podemos editar el contenido. No se puede tener confianza en una página que se crea el contenido de forma manual por cualquier usuario. Veíamos también que existen algunos ejemplos o algunos bancos de información confiable, como son las bibliotecas en línea, otros sitios como Redalyc, Google Académico, páginas oficiales, algunos libros escritos, Cielo y otras páginas más. Bueno, ¿para qué se menciona todo esto? Porque la actividad integradora número 5 tiene su fundamento en ello. Se fundamenta en esta parte, que era realizar una tabla. Por un lado se iba a hacer una tabla de fuentes confiables, qué son las fuentes confiables y qué son las fuentes no confiables. Lo hago rápidamente. Y fuentes no confiables. Después íbamos a hacer una búsqueda de 4 fuentes confiables. En este sentido había algunas preguntas, por ejemplo, decían cuántas las fuentes eran relacionadas a diversidad cultural y y derechos humanos. Me decían cuántas de derechos humanos y cuántas de diversidad cultural. Yo les decía, no hay problema en el acomodo, pueden ser distribuidas de la forma que ustedes gusten, e incluso pueden ser solo de un tipo. Pueden ser ya sea solo de derechos humanos o solo de diversidad cultural. Prácticamente aquí lo que vamos a hacer es el ejercicio de esa habilidad de poder buscar fuentes confiables y no confiables. También me hacían algunas preguntas, como por ejemplo me decía una alumna qué tanto, si se ponía resumen, qué tanto era importante abarcar. Yo les decía, no hay necesidad de hacer resumen, pero si quieren ejercitar esa habilidad de hacer resúmenes así como muy concretos, pueden hacerlo. O sea, no me centraré tanto en decirles tu resumen está bien hecho o mal hecho, pero sí es una forma de ir aprendiendo a habilitar de desarrollar esta habilidad más que ensayar más que ensayar esta habilidad, de ir desarrollando esta habilidad. Si no sabemos hacer resúmenes, pues es un momento para poder aprender a hacer los resúmenes, siempre y cuando todo vaya enfocado a lo que se va pidiendo. En ese sentido les decía las 4 fuentes. Acá ponen fuente, ejemplificamos rápidamente cómo se hace. Fuente, sitio de acceso o liga de acceso, y justificación de por qué era confiable. Esta alumna decía, haciéndolo como ella decía, acá se podía poner un pequeño resumen si se quería. La verdad es que no, si no lo quieren hacer, no hay problema, su actividad será evaluable según los criterios que se solicitan y según los criterios de la rúbrica. Bueno, aquí no hay como y se hacían 2 reflexiones personales, una acerca de la variabilidad y el por qué era importante consultar fuentes confiables, y la segunda acerca de la importancia de las... A ver, déjenme checar acá, porque acá se me olvida a veces un poquito y no quiero dar información falsa. Sobre las problemáticas que se presentan en el contexto. Ok, acá hacíamos una reflexión personal sobre alguna problemática en mi contexto. Es una ejemplificación prácticamente. Y entonces en ese sentido, eso era lo que se tenía que elaborar. Entonces acá poníamos la fuente, podíamos poner González Ortega dice, o González Ortega 2005, y vamos desarrollando toda la fuente, el sitio de acceso, la justificación de por qué es confiable y por qué no, y nada más. Quien quiera agregar otro apartado puede agregarlo. Acá podemos poner, por ejemplo, no sé, se me ocurre
forma de referenciar, o recuerden revisar su ortografía antes de enviar. Podemos poner algún otro elemento como qué les parece, no sé, criterios de búsqueda o lo que ustedes consideren, pero mínimamente tiene que tener la justificación de confiabilidad y cómo acceder a ella. Eso es lo que es la actividad integradora número 5. Eso es lo que se hizo rápidamente, y ya entramos en esa misma sesión a lo que son los elementos de esta parte del anteproyecto de investigación. Decíamos que estos pasos son los que vamos a seguir para resolver una investigación. Eran o son 9 pasos, 10 si contamos las referencias bibliográficas. Uno de los primeros elementos que decíamos es que tenía que tener un título. No es evaluable que tenga un título porque no dice que tenga un título. En ese sentido yo no les puedo evaluar algo que no viene. Y ningún asesor, esa es una regla que pueden después reclamar si alguien les evalúa algo que no viene en la rúbrica. Pero bueno, le poníamos un título. Toda investigación del tipo que sea, social, científica, de ciencias naturales o de cualquier otra disciplina, tiene un título. Entonces, título. Luego desarrollábamos cada uno de los puntos. Introducción. Acá lo confundía, no lo confundía, le ponía contextualización, pero pueden poner introducción o contextualización. ¿Cuál era el otro? Déjenme acordar. Objeto de estudio. Sí, objeto de estudio, planteamiento del problema. Objeto de estudio, introducción, planteamiento del problema, eran básicamente, las seguíamos, ahora sí que las seguíamos en ese orden hasta llegar al número 10, que era metodología. Desarrollo los 9, no hay problema. Problema de planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, justificación, delimitación espacial, población, marco teórico, justificación de objetivos, objeto de estudio, y metodología. Y el último serían las referencias. Eso era lo que se iba a hacer en la actividad integradora número 6. Se va a desarrollar cada uno de los puntos de este anteproyecto. Para ello teníamos que investigar un poquito. Les decía que se hace un pequeño una pequeña recapitulación de lo que era cada uno de los pasos. Hicimos una pequeña recapitulación como muy rápida y concreta. Veíamos, por ejemplo, voy a hacerla rápidamente, que la contextualización del problema es como presentar el problema, en qué consiste el problema, dar a conocer la problemática, decir, se presenta un problema de contaminación del agua en el lago de Texcoco, que surge en la década de 1990 o en la década de los 90, y que ha afectado a gran parte de la población, como les dicen, mexiquense y de la Ciudad de México también. Recordemos que los mexiquenses, así se les llama, son los del Estado de México, o bueno, población del Estado de México y de la Ciudad de México. Entonces describimos un poquito el problema en la contextualización. Vamos a poner como ejemplo ahorita esto que les voy a platicar en el espacio abierto, que era el plagio. Suponiendo que yo voy a hablar del plagio y que voy a hacer una investigación sobre el plagio, vamos a hacerla aquí rápidamente. Le ponemos un título. Este título sería algo así como implicaciones del plagio de prepa en línea C. Rápidamente, realmente no se preocupen tanto
tanto por la forma, sino más bien por la estructura de cada elemento. Y decía, acá presentamos un poquito el problema. Se está dando una situación de plagio en los alumnos de prepa en línea CEP, donde se ve que copian gran cantidad de elementos de forma textual, no hay procesamiento de información, se copia y se pega, en ocasiones se pasan las actividades y en otras tantas se descargan las actividades de internet y nada más se les cambia el nombre. Ya empiezo a platicar un poquito, a contextualizar un poquito sobre el problema. Decíamos que el objeto de investigación es el tema que voy a trabajar. En este sentido, ¿cuál sería mi tema? Mi tema sería el de plagio. O sea, ese sería mi tema. ¿Qué voy a investigar sobre el plagio en prepa en línea CEP? Ese es mi tema de investigación. Les decía que el tema no es lo mismo que el problema. Me recordaba una canción seguramente ya la han escuchado, de Ricardo Arjona, que dice... el problema es tal, y empieza a describir una serie de problemas. Por ejemplo, dice: el problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo, y va describiendo cada una. Eso sería problema y tema, tema y problema, tema y problema. ¿Por qué? Porque el tema es el plagio en prepa en línea CEP, pero por sí solo no me dice más. Es un fenómeno que se está dando y ya. O sea, está bien o está mal, pero no me dice nada. Entonces, ¿cuál es realmente el problema? Aquí entramos con lo que es el problema. Decimos en ese sentido, por ejemplo, que se está dando gran cantidad de alumnos que copian y pegan parte importante de sus actividades. No hay el procesamiento de la información, simplemente no desarrollan las actividades, se da en gran volumen esto que llamamos plagio. Ese sería el problema. No tenemos ahorita los recursos para decirle a los alumnos: no lo hagas. Entonces ese sería el problema como tal. Y veamos aquí cómo de un tema muy general que es el plagio detectamos un problema pequeñito, que es la cantidad de alumnos que están plagiando. ¿Cuál sería otro problema, por ejemplo, en este sentido? Los alumnos no saben qué es plagiar, no tienen conciencia de lo que es plagiar, y en ocasiones dicen: pero yo puse mis referencias textuales, ¿cómo me puede acusar de plagio si yo copié y pegué de un artículo serio y con carácter de científico? O sea, el que está mal es usted. Entonces no hay esa conciencia, ese elemento de decir es esto o es aquello. Falta de contextualización o falta de definición. Otro problema, por ejemplo, podría decirse es que los profesores no nos han dicho qué es el plagio. Hemos llegado hasta el módulo 8, 9, 10 o el módulo que ustedes deseen y nunca nos dijeron qué es plagio, solo nos decían muy bien, felicidades, y está muy bien, sigue así, etcétera. No se ha generado ese nivel de compromiso y de conciencia. Entonces lo definimos, no ha existido la difusión de lo que es el plagio. Entonces, ¿cuál sería el problema exactamente que deseamos investigar? Y acá un objetivo sería, por ejemplo, el objetivo es lo que seguimos. En este caso, por ejemplo, puedo tener objetivos diversos. Decíamos que un objetivo empieza en verbo indefinido. Descubrir, conocer, definir. Mi objetivo puede ser conocer las razones por las que los alumnos cometen plagio. Saber qué consecuencias por ejemplo, para los alumnos podría ser saber qué consecuencias me conlleva cometer plagio. No que se conocen y quieren ellos conocerlas. Ok, entonces empiezan a hacer todo un estudio. Otro ejemplo sería resolver la problemática del plagio. Acá cada objetivo lleva acciones distintas. Por ejemplo, si yo quiero conocer las razones de por qué el alumno comete plagio, pues puedo ir a preguntarles, diseñar entrevistas y decirles a los que han sido detectados como plagiarios: ¿por qué cometiste plagio? Y ya ellos me van diciendo: pues cometí por falta de tiempo, porque no sabía que era plagio, y voy poniendo las razones del por qué se comete plagio, y al final puedo dar un informe de los alumnos en prepa en línea CEP plagian por estas razones. Entonces ya coloco las causas del por qué se comete plagio. Si yo quiero resolver, por ejemplo, una problemática, lo lógico es que voy a aplicar algo. No solo voy a preguntarle a los alumnos, sino tengo que aplicar algo. Por ejemplo, si yo digo, pues voy a aplicar un
¿cómo se llama esto? Un código o un reglamento donde se penalice a cada uno de los usuarios o que cometen plagios o son detectados como plagios, donde se les castigará severamente, veríamos qué tanto funciona esa forma de resolver la problemática o si no funciona. Ahí tendríamos que tener otro tipo de acciones. Entonces los objetivos son lo que buscamos y cada objetivo conlleva acciones distintas. Les ponía un ejemplo como era el de ir al súper. Por ejemplo, si yo quiero ir a hacer las compras, seguramente me llevará un tipo de acciones como es, por ejemplo, retirar dinero del cajero o tomar el autobús que me lleve. No sé, otro tipo de acciones sería, por ejemplo, hacer la lista de lo que voy a comprar. Pero si yo quiero salir de casa con el fin de ir a ver a mi novia, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, quiero ir a ver a mi novia, ¿qué acciones me va a llevar el salir de mi casa? Entonces cada objetivo lleva acciones distintas. Y las preguntas son lo que queremos saber del tema y del problema que se va a investigar. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿los alumnos conocen el reglamento relacionado al plagio en Prepa en línea C? Y ya sería una pregunta. Los asesores virtuales les comentan a los alumnos que no se debe de cometer plagio, sería otra pregunta. Entonces voy haciendo mis preguntas relacionadas al tema. Acá les decía en la sesión que hay lo que son objetivos específicos, no los voy a mencionar porque son no más adelante, son elementos más determinados en una investigación. Bueno, básicamente eso sería lo relacionado a objetivos y preguntas de investigación. La justificación decíamos que no es otra cosa más que justificar el por qué es importante realizar esta actividad. ¿Qué voy a obtener con mi investigación? Eso era todo. A través de mi investigación sobre plagio voy a poder obtener las causas que me permitan saber por qué el alumno comete plagio y en base a ello voy a poder tomar un plan de acción para resolver esta problemática. Órale, ahí está ya la justificación. Ponía un ejemplo muy claro de cuando llegamos tarde a nuestras actividades laborales y no vamos a decir pues porque se me antojó o porque tenía mucho sueño y me dormí. Vamos a poner justificaciones como muy concretas. Estaban componiendo la línea de metro, me asaltaron en el camino, se me olvidaban las llaves, mi hijo está enfermo, etcétera. No vamos a decir así como tal cual, lo que pasa es que me quedé dormido y tenía mucha flojera de venir a trabajar. Eso no lo vamos a mencionar, e incluso eso sí sería una justificación, pero no lo vamos a mencionar. Siempre vamos a tener justificaciones como ad hoc con lo que estamos con las acciones que estamos realizando. Bueno, ya casi cerrando, la delimitación espacial pues es el área geográfica donde se llevará a cabo la investigación. No es decir se va a llevar en la sala de mi casa o en la biblioteca central de mi estado, sino decir se desarrollará en la colonia San José del municipio Oaxaca de Juárez, o se llevará a cabo en la delegación Venustiano Carranza o en la colonia Emiliano Zapata. Entonces poner en chiquito dónde se llevará a cabo, aunque sea un estudio de nivel global o de importancia global, por ejemplo el feminicidio, el desabasto de agua, el plagio, no vamos a decir voy a detectar a los plagiarios en todos los sistemas educativos del por qué se plagia en la educación, sino vamos a decir, vamos a detectar las causas de por qué los alumnos de prepa en línea, no vamos a ir más allá, los de prepa en línea, ¿por qué plagian? La población. La población en este caso es las personas a las que vamos a estudiar. Y nada más, sean personas, animales, registros médicos, lo que vamos a estudiar. En este caso, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de plagio, tengo dos opciones. Primero, tengo varias opciones, realmente tengo varias opciones. Una alternativa sería preguntarle a los asesores por qué plagian los alumnos.
qué han encontrado ellos y cuáles creen que sean ellos la causa del plagio. Por ejemplo, me van a dar una versión los asesores, otra puede ser preguntarle a las autoridades académicas el por qué se plagia, y otra es ir directamente con los alumnos, decir cuáles fueron las causas del plagio. El marco teórico es el escrito que está alrededor del tema que se va a investigar, no es la bibliografía que vamos a utilizar. Esa bibliografía nos sirve para crear este texto. En ese sentido decíamos, por ejemplo, si yo puedo, si yo voy a escribir una investigación sobre plagio, lo lógico es que en mi texto tenga que decir qué es el plagio, qué es prepa en línea CEP y dónde se va a llevar a cabo esta investigación. Decir, el plagio puede ser considerado según la Real Academia de la Lengua como, y desarrollo toda la idea. Entonces el escrito que está alrededor del tema que voy a investigar, puedo hablar de los tipos de plagio, qué estudios hay sobre este fenómeno, etcétera. La metodología son los métodos que voy a utilizar para realizar mi investigación. En este caso sería metodología cualitativa, cuantitativa o mixta, y voy a describir el por qué es importante esa metodología o por qué utilizar esa metodología. Básicamente de eso trató la sesión. Decíamos que la contextualización son 2 o 3 párrafos, el objeto de estudio puede ser un párrafo y listo, es un tema muy concretito. Para investigaciones más amplias son generalmente una página, 3/4 de cuartilla y media. El planteamiento del problema igual es un párrafo o a lo mucho 2, no se entretengan tanto en ello, y el objetivo igual. Es un solo objetivo, no porque tengan muchos objetivos va a estar mejor, no, al contrario, si tienen muchos objetivos van a diversificar y no sabrían qué hacer. Las preguntas de investigación con 3 o 4, pueden hacer 5, no hay problema, y la justificación igual es de 1 o 2 párrafos. La delimitación espacial también es un elemento de un párrafo a lo mucho, y la población de igual forma. Acá pueden saber ustedes, por ejemplo, si voy a hacer el estudio, por ejemplo, podría decir por qué los alumnos del módulo 8 plagian. Así que a los que voy a estudiar son a los alumnos del módulo 8, exclusivamente aquellos plagiarios que sean alumnos del módulo 8. Entonces reduzco mi población ya no a todo prepa en línea CEP, sino solo a ese módulo. Si hay un alumno del número 9, le voy a decir, pues tú no entras en este estudio. Tampoco el del 7, sino el del 8 exclusivamente. El marco teórico, comúnmente los marcos teóricos son extensos, son marcos de 8 o 10 páginas, pero para fines, en este sentido vamos a comenzar a elaborar un marco teórico con 2, 3 párrafos, pueden escribirme 4 párrafos de este marco teórico. Y la metodología con un párrafo estaría más que suficiente, describiendo el por qué utilizar esta metodología. Preguntas pues se resolvieron en base a esto que les estoy dando, no hubo como sí hubo gran participación realmente, pero ya resolví incluir en la explicación las preguntas que me hicieron. Dejen acordarme si hay algún otro elemento. Me parece que no. A ver, déjenme ahora regresar a la cámara. Bueno, creo que este es un resumen como muy breve, ni tan breve, son como 30 minutos y pienso que esto nos puede ser de utilidad para el desarrollo de las actividades. Sin más por el momento, pues me despido. La actividad integradora será evaluable según los criterios de la rúbrica y nada más, no hay grandes temas a desarrollar en esta actividad. Yo creo que eso sería básicamente todo. Perdón, es que mi cámara de repente la desenfoco. Ahí está. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer participar con ustedes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.